que es la revelación de Jesús, ¿no? Entonces, la revelación de Jesús, la mirada de la fe, el asunto. El asunto de la fe es un misterio. Es decir, que Dios nos ha revelado una parte de la fe y otra parte la ha dejado oculta. Por eso es que aquellos que tienen fe y por haber puesto la mirada de la fe en Jesús, empiezan a tener una transformación. Hoy vamos a ver cómo podemos poner nuestra mirada espirituales en ese Jesús resucitado y glorificado por Dios. Glorificado significa puesto en alto, en alabanza por el Padre, a quien todas las cosas le son posibles, tan solo si te atreves a creer en Él sin dudar nada, ¿no? Ahora, dice en Isaías 45, 22, el primer punto es que fue profetizado la mirada de la fe. Fíjese que esto es como 600 años antes de Cristo. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vuelvo a leer. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 22. Ya el Espíritu Santo habló de mirar al Mesías, al enviado de Dios, a Jesús. Estaba profetizado que iba a venir Jesús y que en Él teníamos que poner la mirada, ¿no? Ahora, dice, de esto habló Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 12, cuando se escuchó una voz que venía del cielo, que Él pedía, Padre, glorifícame, glorifica a tu Hijo, y vino la voz de, lo he glorificado y lo voy a seguir glorificando. Entonces cuando dijo eso, esa voz, Jesús le dijo a los que estaban mirándolo, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando dice, y si yo fuera levantado de la tierra, está refiriéndose a levantado en la cruz, ¿no? Lo que fue profetizado por Isaías se cumplió en las palabras de Jesús, hablando de lo que sucedería en la cruz, ¿no? Porque entendemos que la cruz es un lugar de castigo, de juicio, de condenación, de maldición. ¿Y por qué estuvo Jesús ahí? Por nosotros. La mirada de la fe, el punto 2 es la mirada de la fe, no es con los ojos físicos. Entonces, no se trata de que ahora, ¿cómo hacemos para mirarlo a Jesús? ¿Cómo hace usted, hermano? ¿Cómo hace usted, hermana, para mirarlo a Jesús y ya Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo y ahora está ya en ese lugar que es inaccesible para nosotros, que es el cielo? Por lo menos en este tiempo no podemos llegar. Entonces, pero acá dice que en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo, después de clamar que había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión exclamó que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, que la manera en que padeció Jesús, todo el tiempo el centurión era el jefe de los que lo azotaron, lo castigaron, él vio cuando Poncio Pilato, el gobernador, lo juzgó, cuando que lo llevaron así a presentarlo al gobernador Poncio Pilato para que lo crucifique, para que lo condene. Y bueno, él vio los dos malhechores que estaban al lado de él y cómo lo injuriaba uno de la derecha y el otro. Y ahí cuando estaba haciendo así, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, no cabe duda que una persona cuando está así en un momento tan difícil, de tanto sufrimiento, algo sea una palabra de enojo, de insulto, no, nada. Entonces cuando finalmente él muere así, diciendo, porque él antes de morir dice, Padre, pagado está, o sea que él ya se daba cuenta que era lo último que hacía, ya no le quedaba sangre casi en el cuerpo, y él sabía que estaba pagando por la redención de todos nosotros los hombres. Ahora, vamos a ver un ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo se dirige la mirada de la fe a Jesús, ¿no? Entonces Felipe le habló de Jesús a un no judío, Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hechos capítulo 8, versículos 34 y 35. El eunuco le preguntó a Felipe de quién hablaba la profecía de Isaías, porque él estaba leyendo justamente Isaías 53, que es una profecía mesiánica, que habla del Mesías,
y los sufrimientos del Mesías en la cruz. Entonces, ¿qué hizo Felipe? No perdió el tiempo. El interés que tenía este hombre era un etíope, en el norte de África está Etiopía, que habían prosélitos, gente que se había hecho judía, sin ser de nación judía, y que en la fiesta de la Pascua iba a Jerusalén. Bueno, iba ahí porque la reina de Saba, que era de Etiopía, había ido a visitarlo a Salomón, y de ahí quedó como una especie de puente de relación entre Etiopía y los judíos. Ahora, aquí vemos cómo Felipe dirigió la mirada de la fe del etíope eunuco hacia Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día para evangelizar. Es decir, cuando usted va a hablar, cuando usted escucha a la persona, está leyendo la Biblia y dice, ¿y esto de quién es? O sea, generalmente las personas tenemos la tentación de, bueno, yo soy bueno, yo, o mi denominación, o hablar de mi ministerio, nosotros, pero fíjese lo que hizo Felipe. Felipe, ¿de quién habla la profecía? Y entonces empezó a hablar de Jesús. El tema es que poner la mirada sobre Jesús, es que la gente mire a Jesús. Entonces, en esta época de pandemia, querido hermano y hermana, podemos poner la mirada en la crítica, criticar al gobierno, criticar a una persona, criticar a una iglesia evangélica, un pastor, una religión, pero no, eso no es lo que Dios pretende, lo que pretende el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, como congregación, ponemos nuestra mirada en Jesús. Usted siempre va a escuchar que yo le digo la iglesia de Jesucristo. La iglesia no es el pastor a nivel militar. La iglesia tiene una organización jurídica que tiene que presentarse al gobierno, que es la unión de la Asamblea de Dios. Somos una filial de la unión de la Asamblea de Dios, tenemos un fichero oculto para presentarnos, credenciales, pero la iglesia espiritualmente es de Jesús. Él es el que pagó la redención, el rescate, el perdón de los pecados. Entonces, dice acá la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 3, verso 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Está hablando de la religión judía. Entonces, cuando la gente lee en la Sagrada Escritura, tienen un velo en sus corazones que no les permite ver la gloria de Dios. O sea, en síntesis, no pueden saber quién es Dios. ¿Entiendes? Entonces, por más que la gente tenga Biblias en la casa y todo eso, no va a entender nada si no dice acá, no ocurre lo que dice acá. Dice 2 Corintios 3, 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo, esa oscuridad que le impide entender quién es Dios, se le quitará. O sea, porque el Señor es el Espíritu, con mayúscula. El Señor es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Padre de Jesús, allá hay libertad. ¿Libertad para qué? Para poder ver quién es Dios. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, o sea, en nuestro entendimiento sin ninguna oscuridad, como en un espejo, la gloria del Señor, o sea, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Cuando nos reunimos, todos los que estamos convertidos a Cristo, Cristo nos quita el velo del corazón y podemos ver en su rostro la gloria de Dios, ¿cierto? Jesús es quien revela la gloria de Dios. Dice en el Evangelio, en Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. San Mateo 11:25. Jesús exalta a Dios su Padre por su designio de no permitir que cualquiera pueda conocer a Jesús o al Padre de Jesús, que es Dios. Eso es algo que lo asombra, que lo admira Jesús. Jesús afirma que el conocimiento de Él como Hijo de Dios y de su Padre como Dios fue escondido por el Padre. ¿De quién? Dios decidió que los sabios y los entendidos de este mundo no pudieran conocer este misterio. En cambio, eligió que pudieran entenderlo los niños y aquellos que se volvieron humildes y sencillos como niños. Usted va a ver que la gente que se convierte a Cristo no son los universitarios, no son, bueno, habrá algunos, pero en general no es así. ¿Por qué? Porque la gente muy inteligente, se tiene que humillar y volver muy humilde para poder entender, ¿no es cierto? Ahora, un ratito vamos a salir